porque el propósito no es una cosa que tú encuentras de manera activa, es una cosa que te encuentra a ti. Paras antes de tiempo y por lo tanto eso no era tan importante para ti como creías que podía llegar a ser. Me he dado cuenta de que lo peor que le puede pasar a un hombre o una mujer es querer hacer algo con su vida, pero... Buenas a todos y a todas, sed bienvenidos, bienvenidas a este nuevo proyecto que cojo con muchísimas ganas y muchísima ilusión, algo que seguramente la mayoría no esperaban, pero sí que es cierto que muchísimas personas de mi círculo cercano, amigos, familiares, personas con las que trabajo, me han estado impulsando, apoyándome y sobre todo dándome pues ese coraje y esas ganas de comenzar. Y hoy estoy aquí para dar el primer paso y daros la bienvenida al primer episodio de la primera temporada de esta edición del podcast. ¿De qué va a tratar todo esto? Voy a dedicar algunos minutos para explicaros un poco de dónde nace este proyecto y por qué lo he decidido llevar a cabo después de muchísimo tiempo pensándolo. Yo siempre había querido tener un podcast, pero con toda la infraestructura que esto conlleva, viajes, empresa, tareas, un montón de trabajo administrativo y demás, es imposible para mí tener la infraestructura de ir a un estudio, grabar, crear contenido semanalmente, así que decidí hacerlo lo más cercano y lo que me genere menos fricción, que es poder grabar un podcast a solas, sin invitados y hablando de esos temas que más me interesan a mí y que creo que por lo tanto más os pueden interesar a vosotros. Este no va a ser un podcast sobre ninguna temática, no es un podcast de negocios, no es un podcast de desarrollo personal, no es un podcast de salud, es un podcast de lo que yo pienso y la intención es transmitir ese pensamiento a los oyentes y a las personas que están detrás de la pantalla o escuchando, ya sea en Spotify o desde donde sea que me estéis escuchando. La intención de esto es poder mostrar una persona como soy yo, una parte más personal, más cercana de mí, poder transmitiros aprendizajes que he tenido en mi camino y que sigo teniendo día tras día, que creo que pueden ser muy valiosos y que yo valoraría que me hubieran dado desde un buen inicio. Y lo que es más importante todavía que eso es poder transmitiros aprendizajes que tenemos a veces desde una perspectiva privilegiada, porque nos rodeamos a diario con clientes, amigos, familiares, que son personas de altísimo valor, que nos dan unos aprendizajes y que nos transmiten un conocimiento brutal y de nada sirve que me lo quede para mí. Así que este es el propósito de este podcast y por eso decidí crearlo. En el día de hoy vamos a estar hablando de una revelación, un aprendizaje, una lección, como le queramos llamar, que he tenido recientemente, que es la dualidad entre el tener y el ser. Vamos a hablar de propósito, vamos a hablar de lo duro y lo difícil que es encontrar el propósito y lo jodido sobre todo que es no encontrarlo, porque a través de charlas con amigos, de personas conocidas, me he dado cuenta de que lo peor que le puede pasar a un hombre o una mujer es querer hacer algo con su vida, pero no encontrar el camino y no encontrar el propósito. Hoy voy a intentar arrojaros un poco de luz en este camino, en esta oscuridad, y voy a intentar transmitiros lo que más me ha servido a mí y lo que me ha llevado a este punto en el que no diría que soy feliz, diría que siento un estado de paz y de plenitud que deseo que todos los que estáis escuchando este podcast también podáis llegar a sentir. Esto es un tema extremadamente denso y que creo que es muy introspectivo y requiere de una búsqueda interna y de estar sumamente comprometido con el encontrar ese propósito, porque el propósito no es una cosa que tú encuentras de manera activa, es una cosa que te encuentra a ti, bajo mi opinión. ¿Qué sucede aquí? Que es como encontrar una pareja o encontrar un amigo o un socio. No sirve únicamente con quedarse en casa, sentado, esperando a que la revelación llegue, ni mucho menos. De hecho, si revisamos a personas muy potenciales y brillantes en la historia, han estado haciendo activamente para que en un momento dado estén en el lugar correcto, en el momento correcto, y se aparezca ese propósito, y de aquí salen grandes invenciones que han cambiado la dinámica y la dirección de nuestra sociedad, como puede ser la penicilina, la bombilla de Edison o cualquier otro tipo de invención que a día de hoy son lo más normal, pero hace un tiempo no eran tan normales y por lo tanto por eso digo que nos han cambiado la vida. Entonces el propósito es lo que mueve a una persona.
Lo dije en un vídeo hace un tiempo, un propósito no puede ser ganar dinero, o tener un mejor coche, o tener una casa más grande, o tener un mejor reloj, o tener una mejor pareja, o estar con una chica más guapa, con un chico más guapo. No funciona así. El propósito es una cosa que es más relevante y es más trascendental. Es algo que tiene más que ver con la misión de vida que tiene una persona y que condiciona su pensamiento, su manera de actuar y la forma en la que ve el mundo y se relaciona con él. El propósito tiene que ser una misión a la que uno aspira, que es un horizonte, es decir, cuanto más sientes que te acercas, más lejos está. Y no tiene que ser una cosa que sea definida, esos son objetivos. Y bajo mi perspectiva, el hecho de anotar objetivos o estar muy focalizado en los objetivos es desde la postura o desde la posición de que te falta algo. Cuando tú estás poniendo un objetivo material de quiero un mejor teléfono, quiero un mejor coche, quiero una mejor casa o simplemente quiero estar más fuerte o ser más saludable, es porque te falta eso. Entonces lo estás viendo desde una perspectiva de la escasez. Es un concepto que es relativamente sencillo de asimilar, pero a la vez es muy complejo de entender y visualizar al 100%. Siempre que tú estás buscando algo externo es porque te falta en el interior. Y lo primero que hay que asumir para poder encontrar el propósito de uno es que ya estás pleno. Ya eres útil, ya eres suficiente, no necesitas ser más. Porque la mayoría de personas que se ponen objetivos, yo incluido en su momento, o que buscan algo es porque en ese momento sienten que no son suficientes. No son suficientes para sus padres, no son suficientes para sus amigos, no son suficientes para sus parejas o simplemente no son suficientes para ellos mismos. Entonces, el primer paso es asumir que uno ya está completo y que ya es suficiente. No le hace falta más. Y a partir de aquí uno puede comenzar a construir y puede comenzar a hacer un upload de su carácter. Esto es como un videojuego, ¿vale? Entonces se trata de hacer upload de tu carácter. Pero para poder hacer upload de tu carácter todo tiene que tener un sentido y de ahí es de donde nace el propósito. El propósito tiene que ser algo que cualquier cosa que tú hagas contribuya a ello. Desde ir al gimnasio, comer bien, dormir las horas que te pertocan, relacionarte bien con las personas, pedir por favor y dar las gracias cuando alguien hace algo, saludar a una persona que te está atendiendo en un supermercado, dar dinero a la caridad, ayudar a los más desfavorecidos. Todo eso va en torno al propósito y el propósito siempre tiene que ser tu mejor versión. Estoy seguro de que lo has escuchado muchísimas veces porque estos gurús de desarrollo personal se han apropiado de este término y lo han prostituido un montón hasta el punto de que me siento raro diciendo esto, pero realmente el propósito es ser tu mejor versión, es ser la máxima representación del desarrollo de tu persona a nivel físico, económico, espiritual, material y todo lo que envuelve. Y de aquí nacen muchísimas preguntas como ¿qué es el éxito? ¿Qué es lograr ese éxito, ¿no? Creo que hemos dado, sobre todo en la sociedad occidental, un enfoque erróneo a lo que es la búsqueda de la vida. Seguro que vuestros padres o en la escuela os han dicho un montón de veces que tenéis que estudiar, hacer una carrera para encontrar un trabajo, para poder compraros una casa, tener una hipoteca, un coche. Eso no es un propósito. Esos son objetivos materiales que uno se fija desde la escasez de no ser suficiente. Cuando uno ya siente que es suficiente, tiene otros propósitos. Propósito de hacer mejor la vida de las personas que le rodean, de ser mejor hermano, mejor amigo, mejor hijo, mejor pareja. Esos son propósitos reales y cuando tú estás yendo a entrenar, estás comiendo bien, estás durmiendo las horas que te pertocan, estás tratando bien a la gente, estás intentando ser educado, estás asumiendo que eres ignorante en muchísimos aspectos y por eso eres aprendiz de todo y maestro de nada. Cuando tú asumes todo esto y tienes la humildad suficiente para saber que eres algo diminuto en el mundo, pero que puedes hacer cosas maravillosas desde la abundancia, ahí es cuando realmente encuentras el propósito. Y me da mucha pena porque veo muchas personas, y sobre todo en la era de redes sociales que vivimos, jóvenes, que ven personas que como yo se muestran en redes sociales e idolatran por posesiones materiales que puedan tener. Y yo no soy de las personas más materialistas o de las personas que más muestran en absoluto, ni mucho menos. Hay personas que salen enseñando relojes, salen enseñando coches, salen enseñando penthouse,
Pero normalmente estas personas que suelen atraer con lo material es porque desde dentro no tienen abundancia para mostrar. Cuando tú tienes abundancia para mostrar dentro, a pesar de que puedas mostrar cosas materiales, las personas no te siguen por eso, te siguen por la persona que realmente eres, porque les inspira cómo piensas, porque les inspira tu manera de ver el mundo, tu punto de vista sobre las cosas, tienes un pensamiento crítico y eso es atractivo, eso es lo que es realmente atractivo, porque cuando tú atraes a las personas con las cosas materiales, siempre hay alguien que va a tener más que tú y eso es perecedero. Perecedero significa que caduca, que llega a un punto en el que deja de ser tan atractivo. Pero cuando tú eres una persona que estás focalizado en tu propósito, en hacer ese upload constante de tu carácter y crecer, entonces es una cosa que no pasa de moda, es una cosa que siempre vas creciendo y siempre vas siendo más atractivo. ¿Por qué? Porque nadie puede ser mejor que tú en ser tú. Y esa es la clave, ¿vale? Entonces, hoy quiero hacer y dar algunos tips sobre cómo encontrar tu propósito, porque os puedo asegurar que cuando uno encuentra su propósito, todo en la vida es diferente. Todo es más fluido, todo va más en sinergia. Eso no quiere decir que haya ausencia de problemas. Problemas siguen habiendo todo el rato. De hecho, cuando encuentras las respuestas a las preguntas, la vida te las cambia y tienes que encontrar respuestas de nuevo. Pero sí que es cierto que te da una perspectiva de confianza y de seguridad en que eres capaz de solucionar todos los problemas aunque aún no tengas esas respuestas. Entonces, el primer ejercicio que uno debe hacer para encontrar su propósito es preguntarse de manera innata en qué es bueno. Hay personas, por ejemplo Leo Messi, que sin la necesidad de tener que entrenar tantas horas como entrenaban los demás deportistas, él era bueno de manera innata, tenía un talento. Todos tenemos un talento, todos tenemos algunas cualidades innatas que nos hacen especiales y únicos en nuestra esencia. Son cosas que tú sientes en tu corazón, tú sientes en tu ser, en tu alma. Tienes esas cualidades innatas y si no lo sientes es porque quizá no has hecho la suficiente introspección. Yo siempre he sentido que a pesar de ser una persona introvertida, he tenido cualidad para la comunicación, para el pensamiento crítico, para expresar mis ideas, lo que pienso, poder hacer que los demás lo entiendan y expresarlo de manera simple. Y eso es lo que me ha llevado a hacer proyectos como este o, por ejemplo, otros proyectos y otras empresas que hemos montado anteriormente y que están funcionando a día de hoy. Yo encontré ese propósito, el propósito de ayudar a personas a través de una habilidad digital, de que ellos pudieran profesionalizarlo, etcétera. Pero eso no es el único propósito. Hay un propósito mayor. El propósito mayor es ser mi mejor versión, encontrar mi máximo desarrollo, mi máximo potencial y poder hacer mejor la vida de las personas que me rodean. Ese es el propósito en sí. Y dentro de ese propósito, pues hay diferentes herramientas, diferentes caminos, diferentes armas que yo tengo para desarrollarlo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer ejercicio que yo creo que uno debe hacer es introspección. La mejor introspección que se puede hacer es en una habitación sin estímulos, una habitación libre de estímulos. De hecho, yo ahora mismo llevo los cascos puestos, no porque esté escuchando nada, sino porque insonorizan y me hacen fluir de una manera más sencilla. Si estoy escuchando los ruidos alrededor, me cuesta más poder transmitir esas ideas y que las ideas lleguen a mi cabeza de una manera fluida y que no se pisen entre sí. Es por ese motivo. Entonces, el primer paso que debes hacer es encerrarte en una habitación que no tenga excesivos estímulos y pensar, hacer un poco de introspección y hacerte preguntas, ¿vale? Que esto es lo que falla hoy en la sociedad, hoy en día, que la mayoría de personas tienen tanto miedo de encontrarse con ellos mismos solos que se tienen que rodear de personas las cuales no les hacen ningún bien, no les aportan ningún valor e incluso, al revés, les restan en sus vidas. Lo primero que debes hacer es perder ese miedo a estar solo contigo mismo y encerrarte en una habitación es un buen comienzo, es un buen punto de partida. Si yo tuviera que comenzar de cero y encontrar ese propósito, lo que haría sería precisamente eso, encerrarme en una habitación con cero estímulos, el móvil fuera de la habitación y hacerme preguntas, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué me halagan las personas que me rodean y que quieren lo mejor para mí? No las personas que son bien quedas, sino esas personas que realmente quieren lo bueno para ti. ¿En qué te halagan? ¿Qué cumplidos te hacen? ¿Qué te dicen que tienes bueno? ¿Qué cualidades sientes que tienes de manera innata? Y a partir de ahí se puede desarrollar. Cualquier cosa se puede monetizar. Cualquier cosa se puede hacer un negocio, se puede hacer
o se puede vender la idea o se puede trabajar para otra persona. No todo es salir teniendo un negocio y trabajar para ti mismo y ser el big boss. No todo funciona así, ¿vale? Pues lo primero es encontrar en qué eres bueno de manera innata, que se te da bien. A uno se le da bien pintar, a otro se le da bien hacer diseños digitales, a otro se le da bien la impresión 3D, a otro se le da bien escribir, a otro se le da bien las ventas. A cada uno se le da bien una cosa, ¿vale? Pero, por ejemplo, en mi caso, se me dan bien las ventas, pero no inicialmente se me daban bien las ventas. Inicialmente se me daba bien comunicar mis ideas y transmitir bien mis ideas de manera que las personas entendieran qué es lo que quiero transmitir. ¿Y eso cómo lo moneticé? A través de las ventas. No tiene más misterio. Si uno, por ejemplo, es bueno escribiendo, no tiene por qué monetizarlo escribiendo sus obras, y puede ser que sea copywriter, que desarrolle una estrategia de copywriting que pueda vender a empresas, que pueda paquetizar, que pueda hacer un infoproducto. Esa es la manera de monetizarlo, pero ese no es el propósito. El propósito es cómo hacemos que con esa habilidad innata que tú tienes puedas hacer mejor la vida de las personas que te rodean. Ese debe ser tu propósito. Y a partir de aquí empezamos a construir. Una vez tú te has hecho esas preguntas y empiezas a entender qué es lo que se te da bien, las habilidades innatas que tú tienes y qué ventajas competitivas, como se dice en la economía, ¿no? Ventajas competitivas tienes enfrente al resto de personas, porque no olvidemos que todos estamos compitiendo por lo mismo, por una mejor vida, por tener algo más de dinero. Estamos compitiendo en el mundo material por eso. Una vez tú tienes esas ventajas competitivas, lo que tienes que pensar es cómo haces con esas ventajas competitivas que el mercado se beneficie de ello, ¿vale? Ahí está el primer punto. Cuando tú ya sabes el propósito, no tienes que pensar qué te gustaría hacer con esa habilidad innata que tienes, porque eso es lo que te gustaría a ti, pero eso no le aporta ningún valor al mundo y las personas no te van a pagar por una idea que a ti te gusta, te van a pagar por una idea que les soluciona un problema a ellos. Muchas veces uno monta un e-commerce de luces LED, porque dice, me molan mucho las luces LED, y no le compra a nadie. ¿Por qué? Porque las personas no te pagan o no te compran o no te siguen basado en lo que a ti te gusta o en las ideas que a ti te molan. Te siguen o te compran en base a las ideas que les solucionan un problema o les aportan un valor añadido a ellos. Nadie te va a dar dinero porque a ti te gusta tu idea, ni nadie te va a seguir ni te va a apoyar porque a ti te gusta tu idea. Te van a seguir y te van a apoyar porque están en sintonía con tu idea o porque tu producto, lo que sea que tú vendes, les aporta un valor. Por lo tanto, otra parte de poder perseguir tu propósito es entender que estás aquí para servir y que a través de servir solucionas problemas, y por solucionar esos problemas las personas te pagan, ya sea con un bien material como es el dinero o con su admiración, su soporte y su ayuda hacia ti, ¿vale? Hay que entender eso. Entonces, imagina que tú eres bueno, como decía, escribiendo y te das cuenta de que eres bueno para el copywriting. Ok. ¿Cómo tú haces para que alguien se beneficie gracias a esa habilidad? No tienes que pensar en cuánto tú quieres facturar o en el negocio que tú quieres montar. Tienes que pensar en cómo los demás se benefician de esa habilidad innata que tú tienes, ¿vale? Siempre tiene que ser esa perspectiva, pensar en qué puedes hacer que le beneficie a los demás. Ya no solo por la perspectiva altruista y la paz que te da eso, sino porque las personas podemos hacer las cosas por dos motivos. Una es por obligación, que esa la vamos a obviar, y la otra es porque queremos hacerlo. Entonces, si quieres que alguien haga algo, tienes que hacer que quiera hacerlo. Si quieres que alguien que te compre tus servicios, tienes que hacer que quiera comprar tus servicios porque vea el beneficio y le suponga menos dolor soltar un dinero para pagarte que seguir en su situación sin obtener la solución que tú le das a su problema. Entonces, el segundo paso de ese propósito es encontrar cómo se pueden beneficiar las personas que te rodean, las personas que están en el mercado, las personas que viven alrededor de ti, de tu propósito, de lo que a ti se te da bien, de esa habilidad innata que tú tienes y que puedes monetizar, ¿vale? Esto lo que te va a permitir ya es, encuentras tu propósito y comienzas a vivir de ello. Eso ya te hace estar más en sintonía, porque la mayoría de personas que se encuentran en un trabajo que no les gusta y que se están quejando y que están todo el rato aportando negatividad, no es porque solo el trabajo no les guste, es porque
su alma les está diciendo que están desconectados de su ser, de lo que realmente quieren hacer o de lo que han venido al mundo para hacer. Tienen una misión y no la están siguiendo. Y constantemente su conciencia, que la conciencia es la revelación lógica del alma, les está diciendo que no es por ahí. Y hay personas que le ignoran toda una vida y siguen en esa situación, lo cual es igual de respetable porque hay personas que muchas veces no tienen las herramientas para poder hacer eso a nivel intelectual. Pero mi propósito con este podcast es que tú sí tengas esas herramientas intelectuales para poder para poder conseguir perseguir tu propósito. Hey, ¿qué tal? Discúlpame esta breve interrupción porque simplemente me pasaba por aquí para decirte que esto es un podcast, un canal de nueva creación y que significa muchísimo para nosotros el feedback que nos dan las personas que como tú están escuchando este podcast. Así que si te está gustando, si lo que estás oyendo te está siendo útil, déjanos por favor un comentario, déjanos un like, cualquier significativo, un like, una suscripción, un comentario, se aprecia muchísimo y nos impulsa a seguir con este trabajo que tanto esfuerzo nos cuesta, pero que a la vez tanto nos llena de ilusión. Sin más, no te hago más interrupción, no te hago perder más el tiempo y puedes seguir viendo el podcast. Gracias y un abrazo. Y ese es el propósito de este podcast, es darte las herramientas necesarias para que tú no caigas en esa dinámica de que, no tengas las herramientas intelectuales para perseguir lo que realmente tu propósito. La tercera clave, que puede parecer muy estigma, pero es sumamente importante, es tener la capacidad de siempre hacer lo máximo posible. Hay muchísimas personas que ya han encontrado lo que quieren hacer, pero están todo el rato procrastinando. La procrastinación realmente yo creo que es uno de los motivos principales de la infelicidad de las personas. Es postergar eso que tienes que hacer, entonces es imposible que tú te sientas en sintonía contigo mismo y que estés a gusto porque todo el rato vas a tener la angustia de saber que no estás haciendo algo que deberías haber hecho, que es prioritario y que es un deber que tienes, ¿no? Entonces, la tercera clave o el tercer punto importante es siempre hacer lo máximo, pero de manera genuina, es decir, no autoconvencer de que estás haciendo lo máximo, sino hacer lo máximo de verdad. Y eso lo escuché pues no sé si se puede decir el nombre en YouTube, pero lo escuché de una persona que decía que hay un secreto del universo y es que cuando tú haces lo mejor que lo puedes hacer es imposible que no te funcionen las cosas porque al final es un concepto abstracto, pero hay una justicia, una ley de la compensación, que es cuando tú pones literalmente todo lo que tienes en una cosa y te comprometes y estás sumamente alineado con ello y día tras día haces lo máximo que puedes, por estadística se te acaba compensando por ese esfuerzo. Es imposible, literalmente imposible, que pongas todo el esfuerzo que tienes en una cosa, en tu propósito, y no te salga favorable. Posiblemente, si no te sale favorable es porque paras antes de tiempo y por lo tanto eso no era tan importante para ti como creías que podía llegar a ser. Y no hay problema, pero tienes que tener en cuenta que vivirás todo el rato en una espiral de no conseguir eso que realmente quieres conseguir, te vas a sentir inconforme contigo mismo, vas a perderte el respeto y por lo tanto es imposible que tengas paz mental y que tengas plenitud, que es el propósito principal de todo esto que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, los 3 puntos clave que hemos hablado son los que tienes que seguir. Este roadmap, este paso a paso es el que tienes que seguir para conseguir encontrar ese propósito. El primero es encerrarte contigo mismo y hacerte preguntas, hacer introspección. El segundo es, una vez has encontrado en qué eres bueno, qué talentos tienes de manera innata, comenzar a aplicarlos, pero por el beneficio de los demás, intentar servir con eso, y eso te compensará a ti con los bienes materiales, espirituales y todo lo que tú necesitas. Y lo tercero es hacer siempre lo máximo que puedas. Y no hay más misterio que esto. Si tú sigues estas directrices es literalmente imposible que no sientas la plenitud en la vida. Ahora, si te empiezas a focalizar en distracciones como pueden ser los bienes materiales de terceras personas, en los logros de los demás, en los fracasos de los demás para tú también sentirte a gusto con tu falta de actividad, con tu inactividad, de ese modo va a ser imposible que logres esa plenitud. En algunos momentos lograrás felicidad instantánea, que son la combinación de varias hormonas como son las endorfinas, la serotonina, la dopamina, pero no encontrarás esa plenitud permanente en el tiempo. Es prácticamente imposible. Entonces, este es el primer podcast con este
motivo de encontrar el propósito y dar las herramientas necesarias. Espero que os haya sido sumamente útil. Si os ha gustado, la semana que viene tendremos un nuevo episodio con este mismo formato y si Dios quiere, pues cada vez iremos subiendo la calidad, iremos subiendo la aportación de valor y espero que os sea sumamente útil y que os guste. Os mando un fuerte abrazo.